Hola y bienvenidos. A ver, seguro que más de una vez hemos usado ética y moral como si fueran la misma cosa. Es que es súper común. Decimos, eso no es ético o es inmoral. Y, bueno, suenan casi igual. Pero ¿qué pasa si en realidad no lo son? Pues de eso va esto. Vamos a desentrañar una de las confusiones más clásicas. Exacto, esa es la pregunta del millón. En el día a día, en cualquier charla, la verdad es que las usamos como sinónimos. Y ojo, que no es un error nuestro, para nada. Esta confusión tiene una historia larguísima, de miles de años. Así que para entender de verdad la diferencia, no nos queda otra que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Venga, pues vamos allá. Empecemos por el principio, por el origen de todo este embrollo. Y lo curioso es que esto no es algo nuevo, ¿eh? La confusión empezó nada más y nada menos que en la antigua Roma. Y sí, como veremos, hay un culpable con nombre y apellidos. Y aquí está, Cicerón. La historia es fascinante, de verdad. Fijaos, los griegos tenían una sola palabra, ethos, que era increíblemente rica, tenía un doble significado muy potente. Pero claro, llega Cicerón, quiere traducir esto al latín y, en lugar de adaptar una palabra que ya existía, se inventa una nueva, moralis. Y ahí, zas, sin darse cuenta, acaba de plantar la semilla de una confusión que nos ha llegado hasta hoy. Y en esta tabla se ve perfecto. Es que es la clave de todo. A ver, la palabra griega ethos abarcaba dos cosas a la vez. Por un lado, las costumbres de la comunidad, lo social, y por otro, el carácter, la forma de ser de cada uno, como la casa interior de la persona. Un concepto súper completo. ¿Qué pasó con la traducción al latín? Pues que mos, la raíz de moral, se quedó solo con la primera parte, solo con las costumbres, con las reglas de fuera. Se perdió por el camino toda esa riqueza, toda esa dimensión del carácter individual. Vale, entonces, a partir de esa separación de las palabras, la filosofía empezó a construir una distinción ya mucho más clara entre los dos conceptos. Ahora que ya sabemos de dónde viene el lío, vamos a ver cuál es esa diferencia clave hoy en día. Y lo vamos a hacer con una analogía que es súper sencilla de entender. Pensemos en un partido de fútbol, por ejemplo, o cualquier juego. Hay unas reglas, ¿no? El fuera de juego, las faltas, los córneres. Esas reglas no las inventamos nosotros cada vez que jugamos. Ya están ahí. Y todo el mundo las acepta para que el partido funcione. Pues eso, exactamente eso es la moral. Son las reglas del juego de la sociedad en la que vivimos. O sea que la moral es ese conjunto de normas, ese código de conducta que nos viene de fuera. Lo heredamos, de nuestra cultura, de la familia, de la religión. Es el manual que nos dice esto está bien y esto está mal según el grupo en el que hemos crecido. Es en definitiva el qué se debe hacer. ¿Y entonces dónde entra la ética? Ah, aquí viene lo bueno. La ética es cuando una persona, en lugar de seguir esas reglas del juego, sin más, se para a pensar y se pregunta, un momento, ¿y por qué esta regla es así? ¿De verdad estoy de acuerdo? ¿Me parece que es justa? Es esa reflexión personal, desde dentro, sobre esas normas morales que nos han dado. Es el gran salto del qué al por qué. Y esta tensión, este tira y afloja entre lo personal y lo que vale para todos, la vemos reflejada en dos gigantes de la filosofía. Por un lado tenemos a Aristóteles. Para él, la ética era algo súper personal. Era el arte de construir tu propio carácter para vivir una vida buena, plena, lo que él llamaba eudaimonia. Pero luego llega Kant y le da la vuelta a la tortilla. Para Kant da igual la felicidad personal. Lo único que importa es actuar por puro sentido del deber, siguiendo unas reglas que crees que deberían ser universales, para todo el mundo. Son dos maneras totalmente opuestas de verlo, pero que capturan esa dualidad a la perfección. Claro, la pregunta ahora es, vale, ¿y en las sociedades de hoy, que son súper diversas, con gente que piensa de mil maneras distintas, cómo hacemos para que todas esas éticas personales, todos esos porqués, puedan convivir sin que esto sea la ley de la selva? Bueno, pues para esto la filosofía más reciente nos da una idea que es sencillamente brillante. Y esa idea nos la trae la filósofa española Adela Cortina. Ella da en el clavo. Dice que para convivir necesitamos dos cosas a la vez. Unas reglas de juego comunes para todos y a la vez un espacio para que cada cual desarrolle su proyecto de vida. Y para que esto funcione, propone un esquema súper útil. Y aquí la tenemos. Es su gran solución. Lo que hace Cortina es dividir la ética en dos niveles. Por un lado está lo que llama la ética de mínimos. Pensemos en esto como los cimientos de la casa. Son las reglas de justicia básicas, universales, que se nos pueden exigir a todos para que podamos vivir juntos en paz. Y luego, por otro lado, está la ética de máximos. Estos son nuestros proyectos personales de felicidad, nuestros ideales de vida. Son totalmente voluntarios. Nadie tiene derecho a imponernos su idea de lo que es una vida buena. Para que se entienda todavía mejor, los mínimos son, por ejemplo, los derechos humanos.
la libertad de expresión, la igualdad ante la ley. Son ese suelo común, innegociable sobre el que todos pisamos. Y los máximos, pues son las religiones, las filosofías de vida como el veganismo o el ecologismo, cualquier ideal de autorrealización. Cada cual elige el suyo. La única condición es que para construir tu proyecto de vida, tu ética de máximos, no puedes destrozar el suelo común, la ética de mínimos de los demás. Muy bien, pues ahora vamos a usar este esquema para aterrizarlo en uno de los debates más difíciles y desde luego más personales que tenemos sobre la mesa, el final de la vida. Esta frase es muy dura, pero es que va directa al corazón del asunto. Pone el foco en el sufrimiento real de las personas y en su búsqueda de dignidad. Nos saca de la teoría abstracta y nos planta de golpe en la realidad humana más cruda. Aquí se ve el conflicto con una claridad total. Por un lado tenemos una moral religiosa. Esto es una ética de máximos, una visión personal de la vida buena. Desde ahí, la vida se puede entender como un regalo sagrado de Dios y, por tanto, intocable. Es una postura, por supuesto, completamente respetable. Pero, por otro lado, tenemos una ética de mínimos, una ética cívica. Y desde aquí, la pregunta es otra. ¿Es justo desde el punto de vista de la dignidad y la autonomía obligar a alguien a soportar un sufrimiento insoportable en contra de su propia voluntad? Aquí se apela a esos mínimos universales, como la libertad. Y este es el quid de la cuestión en muchísimos debates. Cómo un Estado, que debe regirse por la ética de mínimos para todos, gestiona la convivencia de las diferentes éticas de máximos de sus ciudadanos, pero sin imponer una sobre las demás. Vale. Después de todo este viaje, desde la antigua Roma hasta hoy, llegamos a lo importante, a la pregunta final. ¿Y todo esto qué significa para cada uno de nosotros? ¿Cómo se aplica en el día a día? Pues aquí nos ayuda mucho el filósofo Fernando Savater. Nos recuerda algo que es básico, pero que a veces se nos olvida. Pensemos en los animales. Una abeja siempre hará miel, un castor siempre construirá diques. Vienen, por así decirlo, programados de fábrica. Nosotros no. Tenemos la libertad de elegir. Eso es lo que nos define. Podemos ser valientes o cobardes, decir la verdad o mentir, ser generosos o egoístas. No hay un programa, no hay un guión escrito que nos diga lo que tenemos que hacer. Y claro, con esa libertad viene una responsabilidad enorme. Porque cada decisión que tomamos, por pequeña que sea, nos está construyendo. Nos va convirtiendo en la persona que somos. Por eso la libertad no es simplemente hacer lo que me da la gana. Es entender que con cada uno de nuestros actos estamos eligiendo en realidad quiénes queremos ser. Y de eso no podemos escapar. Y con esto llegamos al final. La ética, por tanto, no es un libro de reglas o un montón de prohibiciones. Es algo mucho más potente y, la verdad, mucho más interesante. Como dice Savater, es el arte de vivir. El arte de usar esa libertad que tenemos para intentar vivir bien, para esculpir nuestra propia vida. La moral nos da las reglas del juego, sí, pero la ética es la reflexión sobre cómo queremos jugar nuestra partida. Por eso, la pregunta ética por excelencia no es ¿qué es lo que está prohibido?, sino una mucho más profunda: ¿qué clase de persona quiero llegar a ser?